Aleluya, gracias Señor, te adoramos, te exaltamos, poderoso Rey. Aleluya, démosle un aplauso fuerte al Espíritu Santo, aleluya. Bendito eres tú, Señor. Cierra ahí tus ojitos donde estás. Y tú que me estás viendo también, cierra tus ojitos allá donde estás. Y vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy se entrone en esta reunión, se entrone en nuestras vidas, porque lo necesitamos. Dígale usted ahí que está, dígale Espíritu Santo, dígale Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te exaltamos. Espíritu Santo, tú eres la persona invitada en este lugar el día de hoy. En este lugar, allá donde nos están viendo, Señor. En mi vida, Padre Celestial, te necesitamos, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede hacer los cambios. Tú eres el enviado de Dios. Tú eres el enviado del Padre y el enviado del Hijo. Aleluya. Tú eres el propósito final. Que tú estuvieras con nosotros aquí. Por eso te amamos. Dígale, te amo, Espíritu Santo. Te exalto. Gracias porque tú me ayudas. Gracias porque tú me aconsejas. Gracias porque tú me muestras el camino que debo andar, Señor. Te amo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Toma asiento, mi hermano. Bienvenidos todos, bienvenidos los que se conectan el día de hoy con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo también está haciendo algo allá, en ese lugar. Porque ese es el propósito, que Él estuviera en todo lugar. Dios quería estar con todos nosotros. Y siempre ha querido estar con todos nosotros. Aleluya. Y vamos a ver el libro de Juan, en el capítulo 16. Libro de Juan en el capítulo 16. Bendito y poderoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Y dice en el versículo 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Para que no tengáis qué? Tropiezo. El término griego se usa para indicar la existencia de una trampa o carnada para atrapar animales. Digamos, con ese concepto, porque sabemos que la Biblia se escribió en griego, en arameo, ¿sí? Y hablaba de una trampa para que no tengan tropiezo. Y el Señor decía, estas cosas les digo, ¿para qué? Para que no tengan tropiezo, ¿sí? En este contexto se refiere a que los creyentes que no sean sorprendidos por acciones malintencionadas de sus amigos judíos y aún de los líderes religiosos. En ese tiempo, el creyente nuevo tenía dos obstáculos grandes, dos tropiezos grandes, dos trampas grandes. Una podía ser los romanos, que los romanos estaban matando cristianos, ¿cierto? Porque estaban en contra del imperio, o en contra más bien de los cristianos, y los judíos, o sea, la religión de esa época. Los judíos no podían tolerar de que estuvieran predicando de un Cristo, y de que un Cristo mucho menos se hiciera ser llamado Hijo de Dios. Eso era una blasfemia para ellos, ¿sí? Entonces le dice Jesús, estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo. Y nosotros hoy en día podemos tener también enemigos alrededor, como en esa época, o enemigos que
por querer hablar de un Dios, quieren ir en contra de Dios realmente. Porque hay persecución. Hasta de pronto no la vivimos mucho en este país, en esta ciudad, pero créame que hoy en día hay mucha persecución en el mundo, en lugares apartados. Los matan a los creyentes. Nosotros estamos súper protegidos, gracias a Dios. También hoy en día hay una ley que nos protege. Pero créame que hay muchos lugares que, aunque hay ley que nos protege, son perseguidos por hablar de un Cristo. Y dice, os expulsarán, versículo 2, de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Oiga pues, cualquiera que mate a un cristiano pensará que sirve a Dios. Muy poco se sabe del proceso de expulsión de los judíos. Había expulsión temporal y exclusión permanente de los servicios de las sinagogas. En ese tiempo, los judíos tenían dos opciones con los mismos judíos: o reprender a la persona porque estaba haciendo algo indebido y castigarla y que no se reuniera con ellos durante un tiempo, o definitivamente ¿qué? Expulsarla. Y si lo hacían con los judíos, obviamente mucho más con los cristianos, ¿sí? Porque ellos los veían como sus enemigos. Los judíos veían a los cristianos como sus enemigos. Entonces os expulsarán, dice el Señor, de las sinagogas. En Palestina, la Palestina del siglo I, cuando Jesús estaba por allá caminando, en esa Palestina, los rabinos desarrollaron un juramento de maldición relacionado con Cristo, imagínense, con el cual deseaban excluir a los cristianos de los servicios de las sinagogas. Finalmente esto produjo la división de seguidores de Cristo o seguidores de judíos, porque los mismos judíos empezaron a convertirse al nuevo evangelio, al evangelio de Cristo, al evangelio de la vida, al evangelio de los milagros, al evangelio realmente de un Dios todopoderoso. Entonces, claro, muchos judíos les fue quitado el velo y empezaron a caminar con Cristo. Pero se produjo esa división en ese tiempo, que hasta hoy existe también. Hay muchos judíos que no predican de Cristo, y hay judíos convertidos a Cristo. Y se siguen convirtiendo muchos judíos al evangelio. Maravilloso es esto. Y dice en el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, cuando uno hace eso, realmente es porque no ha tenido un encuentro con Jesús, porque no ha tenido un encuentro con el Padre realmente. Porque aquel que conoce a Jesús, conoce al Padre. Pero aquel que no conoce a Jesús, realmente poco conoce del Padre. Y esto lo harán, dicen, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho, ¿sí? Entonces va a llegar el momento, no sé si a usted le ha llegado, no sé si a usted le ha pasado, de que usted ha sido perseguido por hablar de Cristo. Pero el Señor preparaba al pueblo, preparaba a sus seguidores para decirles: esto va a suceder. Que no los coja de sorpresa, porque hay mucha gente creyente que piensa que eso no le va a suceder, que no los van a perseguir, que no los van a rechazar, que no les van a hacer el mal ambiente. Pero sí, eso lo vamos a vivir. Y más si tú predicas de Cristo. Créeme que eso lo vas a vivir, pero lo tienes que vivir, porque si no, no eres un seguidor de Cristo. Porque tú dirás: no, entonces más bien me quedo callado, más bien no digo nada, estoy bien así, nadie me hace el feo, nadie me persigue,
Porque hay persecución, inclusive hoy lo veo uno, en las cuadras. Al creyente lo miran así como bicho raro, en los conjuntos cerrados, ¿sí? Ahí sí que son más cerrados. Ir a predicar del evangelio allá es difícil, en los conjuntos cerrados. Se necesita personas que estén caminando con Cristo adentro. En las cuadras se necesita personas que estén caminando con Cristo. Y aquel que esté caminando con Cristo debe saber de que harán esto. Debe saber que los van a despreciar. Debe saber que los van a hacer hasta de pronto a un lado. Los querrán ignorar. Les van a poner todos los obstáculos que puedan. Pero la vida con Cristo es lo mejor que hemos podido nosotros tomar esa decisión. Porque con Él lo tenemos todo. Pero obviamente tenemos que estar preparados. Así como una lucha. Uno sabe que se enfrenta a su adversario y se tiene que preparar. O si no, ese adversario le da 3 golpes, 3 movimientos y al piso. Entonces nos tenemos que preparar. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra... No, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra toda potestad o principado que se levanta en contra del nombre de Jesús. Esa es nuestra lucha. Pero más poderoso es el Señor que nosotros. Entonces, ¿con quién debemos estar? Pregunto yo. ¿Con Él? Con Él. Entonces la obra del Espíritu Santo es algo maravilloso en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es lo mejor que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas. Si usted no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, le invito a que la tenga. Es lo mejor, es lo más maravilloso. Pero si quiere tenerla, tiene que buscarlo. Tiene que anhelarlo. Tiene que abrirle la puerta de su corazón. Tiene que hacerlo porque Él es muy respetuoso. Él no va a entrar en contra suya. Él no va a entrar sabiendo que tú no le estás permitiendo entrar. Él va a entrar cuando tú le digas: ven, Espíritu Santo, ven a mi vida, ayúdame. Y si yo no conozco a ese Cristo del cual está hablando este pastor, necesito conocerlo. Hoy, si tú lo conoces, ahora necesitas esa experiencia con el Espíritu Santo. Si no lo conoces, Cristo te va a traer esa experiencia con el Espíritu Santo. Versículo 4 dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban ahí los discípulos con Cristo. Y los discípulos estaban felices porque tenían a su Señor ahí, a su Maestro. Y qué maravilloso es eso. Porque tenemos a nuestro Maestro, el que nos ayudaba, el que nos consolaba, el que nos mostraba cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Porque Cristo eso fue lo que vino a hacer, a mostrar a Dios, a mostrar su poder, a mostrar su amor. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y estaban felices los discípulos. Cada vez que se sentaban, no sé si en una loma, no sé si en un recinto cerrado como este, a conversar con su Señor, salían de ese lugar felices y gozosos. Y aún muchas veces ni siquiera pensaban en la hora. Podían ahí estar horas con Él. Y se pasaba el tiempo. Y ni siquiera cansancio venía a sus vidas, preocupaciones, porque estaban ¿con quién? Con su Señor. Estaban con su Señor. Y nosotros muchas veces estamos preocupados.
estamos estresados, las deudas, no sé, la enfermedad, situaciones de esas, pero estamos más preocupados de lo que pasa y no más preocupados de quién puede cambiar eso. ¿Quién puede cambiar? A los discípulos no les preocupaba eso, porque sabían que su maestro estaba ahí. Y sabían que levantó al paralítico, que dio vista a los ciegos. Sabía que dio pan donde no había, dio alimento donde no existía. Sabía que convirtió el agua en vino. Sabía que hacía maravillas y prodigios. O sea que cuando su Señor estaba con ellos, estaban ¿qué? Tranquilos. Estaban tranquilos como ese niño cuando está su papá y su mamá, no se siente ya solo. Pero déjame ver, o déjame ilustrarte un poco cómo es el semblante de un niño cuando está con sus papis en el centro comercial. Está feliz, pero se soltó el niño y los padres ya no están. ¿Cómo es el rostro? ¿Cómo es el semblante de ese niño? Se preocupa, cambia su semblante. Y además de eso viene temor. Y además de eso viene llanto. Porque ¿quiénes? Sus papis no están por ahí. Ya se siente solo. No están los que le brindan seguridad. Así somos, o así se sentían ellos, esos discípulos. Se sentían seguros porque estaba su maestro. Se sentían seguros porque Jesús estaba ahí. No importa lo que pasara, estaban seguros, se sentían seguros. Pero obviamente el maestro viene y les dice, eso no va a seguir pasando así. Me voy. ¿Cómo? No vino alegría al corazón de ellos, vino una zozobra, vino tristeza con esa noticia. ¿Cómo el maestro no va a seguir estando con nosotros? Yo no sé, cada uno pensó personalmente qué va a hacer de mí ahora, qué voy a hacer. Y nuestro maestro se va y unos hablaron con otros. Y entre ellos se hablaron y se preguntaron entre sí, entre ellos. ¿Sí? Por eso dice el Señor, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? O sea, era tal la preocupación que se empezaron a preguntar hacia ellos o con el otro, pero no le preguntaron a él. No le preguntaron al Señor, ¿por qué te vas? ¿Para dónde te vas? Y así somos muchos. Nos encerramos en nuestras preocupaciones, en nuestros pensamientos, nos encerramos en nosotros mismos, pero no le preguntamos al Maestro, ¿cómo hago esto? Nos encerramos nosotros mismos. Y eso es lo que no quiere el Señor. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El término corazón en la Biblia no hace referencia a un corazón físico, a esta válvula. No hace referencia a eso. En la palabra corazón, en el original, en el griego, en el arameo, corazón hace referencia a un todo. A todo mi ser. Se utiliza según su connotación hebrea para referirse a toda la persona, mente, sentimientos, voluntad, es un todo. Por eso nos hablaba el Señor, no sé si se acuerdan de que nosotros, de que Él convertirá nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Pero sí, uno tiende a siempre llevar eso como al corazón, aquí a ese tema, no. Todo su ser, que antes era una piedra,
ahora todo su ser lo cambiaré. Su espíritu, su cuerpo, su alma, sus sentimientos, que antes eran una piedra, ahora los cambiaré. Tremendo las personas que no demuestran un sentimiento para nada, duros. Sus mentes, sus pensamientos son duros, nadie los cambia. Y cuando uno tiene unos sentimientos y unos pensamientos duros, la voluntad nadie la cambia. Entonces el Señor hacía referencia a eso, de que su corazón, que es su todo, lo voy a cambiar de piedra a carne, algo que sienta. Porque las piedras no sienten, ¿cierto? Usted cuando ha pellizcado una piedra y ha llorado. Pero coja usted y pellizquese usted mismo y verá. O pellizque al hermano que está ahí al lado. No, tranquilo, no lo cojan así como. Va a sentir, ¿sí? Entonces el corazón, todo nuestro ser, el Señor lo cambia. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Entonces, en ese tiempo estaba el fluir del Espíritu Santo limitado. Porque el Espíritu Santo estaba en el Señor, pero el Señor estaba en un estuche limitado. Nuestro cuerpo es limitado. Nuestro cuerpo no puede estar aquí y en otro lugar, ¿cierto? Así le pasaba a Jesús. Él no podía estar aquí y en otro lugar. No lo podía hacer, aunque era Dios hecho hombre, porque dice la palabra en Juan, dice el Verbo se hizo carne y habitó ¿en dónde? Entre nosotros. El Verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, pero porque se hizo carne, se limitó. Se humilló. Una de esas formas de humillarse, de esas primeras formas de humillarse el Señor, es hacerse como nosotros, es hacerse carne. ¿Cómo así, pastor? Porque nosotros tenemos nuestros problemillas con nuestra carne, ¿sí? Nos habla Gálatas eso, que el Espíritu quiere una cosa, pero la carne quiere ¿qué? Otra. Entonces tenemos una lucha diaria, ¿cierto? De que tú quieres orar, pero a la carne quieres bailar, irse a pachanguear, irse a echar polita, irse a echar otras cosas. Pero orar, eso de orar, no lo quiere la carne. Y a usted le toca es obligar a la carne. Un momentico, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a tener al menos mediodía. Hay gente que ayuna mediodía y casi que se desmaya. ¿Por qué? Porque la carne no la tiene acostumbrada a eso. A la carne le gusta echar desayuno, medias nueves. Ya a la hora del almuerzo ya tiene que tener 3 comidas en el estómago, mínimas. Al menos unas 3 empanaditas la media mañana, ¿cierto? 1000 de pan. Al menos eso antes de llegar el mediodía. Pero no comer. ¿Cómo así? La carne quieres comer, la carne quieres otras cosas. Y por eso digo yo que Dios llegó y se humilló. Una de esas primeras humillaciones de Dios es hacerse como nosotros, que somos tan limitados. Un Dios omnipotente, limitado en un cuerpo. Entonces Jesús estaba limitado en su cuerpo. Aunque Él hubiera querido estar en todos los lugares, no podía, porque su cuerpo no se lo permitía.
Por eso decía el Señor, os conviene que yo me vaya. ¿Os conviene qué? Que yo me vaya. Porque él ya tenía un plan con el Señor. Porque él se iba, pero venía ¿quién? ¿Venía quién? El Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya. Pero él dijo, no los dejaré solos. Os conviene que yo me vaya. Porque él no quiere eso en nosotros. Él no quiere que nosotros nos sintamos solos. Porque desde la creación dice, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. No es bueno. Entonces él pensaba en nosotros. Y así como ese niño que les decía que no se quiere sentir solo sin sus padres, él no nos quiere dejar solos. Porque nuestro Padre, Él estará con nosotros. Y tú sentirás el amor del Padre, pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Ellos lo sentían, el amor del Padre, a través de Jesús. Claro que sí. Ellos sentían ese amor del Padre. Y el Hijo les contaba todas las cosas que el Padre les decía a Él. Y el Hijo le contaba a ellos quién era su Padre. Y ellos se sentían seguros, pero él dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, versículo 7, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. Os lo enviaré, Él es el que envía al Espíritu Santo. A través de Jesús es que el Espíritu Santo puede llegar a mi vida. A través de Jesús, por el señorío de Jesús, es que yo puedo tener al Espíritu Santo. El cuerpo físico de Jesús solo podía estar en un solo lugar a la vez, lo cual limitaba su capacidad para enseñar y ministrar a todos sus discípulos. Además, durante su vida terrenal, el enfoque principal de su enseñanza fue Israel. La venida del Espíritu Santo inaugura la nueva era del ministerio. Jesús solamente podía estar en Jerusalén. Y si estaba en Jerusalén y se iba a Belén, solamente podía estar en Belén. Y él se limitó a esos lugares de Israel, ¿cierto? De la Palestina antigua. Porque su objetivo era transmitir la palabra. En el libro de Juan, capítulo 7, Juan 16, capítulo 7 estamos. Y él estaba enfocado a predicar el nuevo evangelio, a predicar del Señor, del Padre, a predicarlo en los judíos. Porque el proyecto del Señor no era que el evangelio se quedara en los judíos, era que el evangelio se transmitiera a través de los judíos. Y así fue, se transmitió a través de los judíos y empezaron a conocer otros pueblos, otras naciones, que Jesús es el Señor. Aleluya. Que había alguien que había sido enviado del Padre y era Jesús. Y ahora el de Mesopotamia, ahora el árabe, ahora el oriental, ahora el africano, empezaron a conocer del Señor. Pero os conviene que yo me vaya, porque esos tenían que ser llenos de algo sobrenatural. Mire, la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no está ahí con fuerza. La palabra de Dios con el Espíritu Santo es poder. Aleluya. Es poder. Y dice, versículo 8, y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él, así como Jesús estaba convenciendo de pecado,
estaba convenciendo de justicia y estaba convenciendo de juicio, Él mismo iba a hacer eso, pero ya no había un limitante de cuerpo, no había un limitante de espacio, que si estoy aquí no puedo estar allá. Porque muchas veces o soplo o silbo, pero las dos cosas no las puedo hacer. ¿Sí? Pero ahora con el Espíritu Santo se podía hacer todo esto y se puede hoy en día hacer todo esto. Hoy está trascendiendo las fronteras. Hoy el Espíritu Santo ya no tiene limitante en un cuerpo. Hoy el Espíritu Santo está llegando, así como, permítame un momentico, trato de comparar, permítame. Así como antes teníamos la reunión acá, ¿sí? Y para que esta reunión de lo que se habló y de lo que se dijo hoy aquí en este lugar, para que vaya y lo conociera una persona por allá en el África, ¿qué tocaba hacer? ¿Qué tocaba hacer? Pues primero que todo escribir ese mensaje, ¿cierto? Segundo, o escribirlo o grabarlo, algo así. Segundo, tocaba empacarlo en un estuche y mandarlo por correo, ¿sí? Y bueno, fulano de tal, todas estas cosas. Y después tocaba llevarlo ¿a dónde? A la oficina de correo, ¿cierto? Y el señor de la oficina de correo pues llegaba, recibía eso y programaban un despacho. Tocaba programar un carro o un caballo, bueno, no sé, el transporte del momento. Y tocaba que la persona se fuera hasta el lugar donde iba eso duraba tiempo, dependiendo de lo lejos, ¿cierto? Y después llegaba a la oficina de correo de allá, ¿y qué pasaba? Llegaban y cogían el mensaje o el estuche, la cosita, y empezaban a programar a dónde iba a llegar definitivamente, está la dirección, ¿sí? Y entonces programaban a fulano de tal, vaya y lleve esto, y fulano de tal se iba, y llegaba allá, y llegaba al lugar, ¿sí? Entonces la persona llegaba y destapaba, bueno, ¿qué fue lo que me enviaron? ¿Sí? Y ya leía el mensaje. ¿Cuánto tiempo duraba? Y dependía de muchas cosas, ¿sí? Porque si no había un transporte, pues no llegaba. Si no había un papel, no llegaba. Si no había una caja, no llegaba. Si no había alguien no llegaba el mensaje. Hay veces se necesitaba hasta barco, caballo, bueno, un poco de cosas para que llegara al otro lugar. Si el mensaje iba de aquí al otro barrio, listo, pero si el mensaje iba de aquí a la África, era otra cosa. Se necesitaba más cosas para que llegara. Pero ahora, hoy en día, tenemos algo que se llama Internet. Que lo que estoy hablando en este momento, allá en Estados Unidos, Hilda y Oscar lo están escuchando en este momento. En este momento, Martica y Alonso en Guaduas. En este momento, Isabel y Hernando en Flandes. En este preciso momento, lo están escuchando. Martica allá, por los sectores de La Dorada, de Honda, lo están escuchando. En este momento en Nueva York lo están escuchando. Entonces permítame, comparo un poquito, es un poquito nomás, porque esto es incomparable. El Espíritu Santo como el Internet. Eso era lo que quería el Señor. No limitarse en algo, sino que hubiera alguien que transmitiera esto ya. Y ese fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trasciende todo. El Espíritu Santo hace que las cosas que eran imposibles
que eran difíciles, que se iban a demorar mucho tiempo, ya son una realidad. Por eso era el plan del Señor, del Dios Padre, de que su Hijo viniera, hiciera lo que tenía que hacer, y lo hizo, y muy bien y perfecto, que fue pagar su precio por nosotros, y a través de eso iba a ser enviado el Espíritu Santo a nosotros. Qué maravilloso es esto, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es incomparable. Muchos han dedicado de predicar del Espíritu Santo, porque eso es lo que tenemos que hacer. A veces como que nos preocupamos en el seminario tal, en el seminario tal, en el seminario empresarial, en el seminario de cómo ser una mejor persona, en el seminario de, yo no sé, seminarios tras seminarios. Pero realmente se nos olvida predicar de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mira, tú puedes tener hasta de pronto las mejores finanzas hoy, pero si no tienes al Espíritu Santo, no tienes nada. Si realmente el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida, en tu corazón, en tu casa, como debe fluir, no tienes nada. Porque el proyecto se quedó en obra gris. Ustedes saben hoy en día con este tema de la vivienda que otra vez, gracias a Dios, se está disparando. Y ahora hay propagandas por todo lado de la vivienda tal, el proyecto tal, esto, lo otro. Gloria a Dios, chévere, porque todo esto dispara la economía. Pero a usted le entregan apartamentos en obra negra, apartamentos en obra gris o apartamentos completamente terminados, ¿cierto? Y eso tiene un costo cada uno de ellos. Pero cuando uno le toca llegar a un apartamento en obra negra, bueno, gloria a Dios porque ya tenemos nuestro apartamento. Pero toca empezarle a meterle platica, ¿cierto? Cuando está en obra gris, bueno, gloria a Dios porque pues, es nuestro apartamento. Pero toca seguirle metiendo plata para verlo más bonito. Pero cuando tú llegas a un apartamento completamente terminado, uy, eso es otra cosa, muy bonito, todo terminado. Hay apartamentos que entregan un hueco solamente con los puntos hidráulicos y no más. Y eso es lo que se va a llamar el baño, ¿cierto? Todavía no es un baño. Pero el Señor eso es lo que quiere con nosotros. No dejarnos en obra negra, no dejarnos en obra gris. Dejarnos completamente, ¿qué? Terminados. Completamente. Ese es el proyecto de Dios. Que tú no necesites más cosas porque lo tienes ¿a quién? A Él. Lo tienes a Él. O sea que estás completamente terminado. Os conviene que yo me vaya, les decía Jesús a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya. Y cuando venga el Consolador, te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Son estas tres áreas en las que testifica el Espíritu Santo, se relacionan con la necesidad de la humanidad y la obra redentora de Cristo Jesús. El término convencer era un término legal para encarar. El término mundo se refiere al humano o a la sociedad caída. Entonces el Señor te quiere encarar con tu situación, de que tú no puedes solo y de que estás haciendo las cosas mal y que no estás contando con quien puedes contar, y Él te pone de frente las cosas y te encara. Y cuando tú ves esa realidad y reconoces, porque una cosa es ver,
pero otra cosa es reconocer. ¿Qué le pasa a las personas drogadictas, a las personas que tienen alguna adicción? Pueden ver su problema, pero no pueden reconocer o no reconocen que tienen ese problema. Entonces, por más de que vean su problema y no lo reconozcan, seguirá ese problema ahí, ¿cierto? ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos inclusive hasta de pronto tienen a alguien en casa adicto que usted le ha dicho, le ha mostrado? Tienes que cambiar. Mira lo que está pasando. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, te muestra tu realidad. Pero otra cosa, porque acuérdate, el Espíritu Santo, aunque esté ahí y puede hacerlo todo, si tú no le dices, te necesito, reconozco que tengo ese problema, que tengo esas dificultades, que te necesito, hasta ahí es que no puede intervenir. Pero cuando tú le digas eso, hasta ahí va a intervenir. Ahí va a empezar a cambiar. Ahí va a empezar a fluir el Dios Todopoderoso. Aleluya. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado no es el mayor estorbo. Óigamelo. El pecado no es el mayor estorbo que puede tener un ser humano. El pecado no es el mayor estorbo para la salvación desde el punto de vista del Calvario, sino la incredulidad de los seres humanos en la obra redentora de Cristo. Tú puedes tener cualquier cantidad de pecados, a tal punto de que tú digas, no, es que yo no hay posibilidad de que me puedan perdonar, porque todo lo que he hecho. Y tú puedes reconocer que tienes pecados, ¿sí? Pero ahí no ha pasado nada. Simplemente reconociste que tienes los pecados, no más. Ah, bueno, yo soy un adúltero, yo soy un fornicario, yo soy un ladrón, yo soy un asesino, yo soy un grosero. Está bien. Pero el problema no es el pecado. El problema es que no le has entregado tu vida a Cristo. Y el problema es que como no le has entregado tu vida a Cristo, la obra redentora del Espíritu Santo no ha venido. De quien te va a convencer, te va a ayudar. Entonces tú puedes tener los problemas que tengas, pero el problema no son los problemas. El problema no son los problemas. El problema es que no tienes a Cristo, no tienes a tu Señor. Ese es el problema. Es el problema de la gente. ¿O cuando usted ha visto a que el borracho reconoce, sí, no vuelvo a tomar? ¿Verdad? La embarré. Y reconoció, ¿está bien? O el hombre que le pegó a la mujer y pobrecita mami, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer. Y pobrecita ella con los ojos negros, hinchados. No, perdónenme. Pero esa persona tiene un problema. Y si no se lo entrega a Cristo, el problema sigue ahí. Pañitos de agua tibia. El problema seguirá ahí, pero cuando le entregamos el problema al Señor, ahí sí empieza la solución. ¿Cuántos han dejado, cuando le entregaron su vida a Cristo, cuántos dejaron de ser groseros? ¿Cuántos dejaron de ser violentos? ¿Cuántos dejaron de ser borrachos? ¿Cuántos dejaron de ser adúlteros? ¿Cuántos dejaron de ser fornicarios, que se acostaban con una y con el otro y con... Es la vida que cambia. El Espíritu Santo, el Señor. Hoy no tenemos a Cristo, se lo digo, pero está como intercesor delante del Padre. Y si tú quieres tener ese intercesor, necesitas de Cristo, necesitas recibir de Cristo. Que tu vida
empiece a ser señoreada por Cristo. Y ahí viene el Espíritu Santo que te va a acompañar en el proceso. Te va a acompañar en el proceso. Es tu ayudador. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, versículo 10. La obra venidera de redención de Cristo en el Calvario, la resurrección y la ascensión vista como una unidad. Los que creen estar bien con Dios separados de Cristo, no están bien. Entonces necesitamos del Señor, necesitamos de Cristo. Porque aquel que no tiene a Cristo como su Señor, no tiene al Padre, no tiene la dirección del Padre a través del Espíritu Santo. Si te vendieron otra mentira, no es así. Si te vendieron otra cosa, no es así, porque eso es mentira. Porque si tengo al Espíritu Santo es porque tuve a Jesús. Y porque tuve a Jesús, ahora tengo al Padre. El Padre y yo uno somos, decía Jesús. Lo decía Él. Porque eso es. Y de juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vendrá un día que tanto los ángeles caídos como la humanidad pecaminosa estará frente del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 y 21. Delante del gran trono blanco, donde ahí ya no se puede hacer absolutamente, no se puede esconder nada. Todas las cosas saldrán a la luz y tendré mi juicio ese día. Nadie podrá escapar a eso. Pero cuando tú recibes a Jesús, recibes la salvación anticipada. ¿A cuánto les gustan las cositas anticipadas? No tener que esperar. ¿Sí? Te voy a dar un televisor 50 pulgadas 16K OLED, esos términos ahora superiores al 4K, 8K OLED, con unas imágenes, mejor dicho, tan nítidas, curvos y todas esas cosas. Te lo voy a dar. Y pasó un día, no llegó. Pasó una semana, no llegó. Pasó un mes, un año, dos. ¿Qué pasó con eso que me prometió? Otro político más que promete y no cumple. Pero el Señor no es así. El Señor lo que promete, lo cumple. Prometió salvación, ahí la tienes. Con Jesús ahora tenemos salvación anticipada. Anticipada. Tú eres salvo porque tienes a Jesús. Yo soy salvo. Los incrédulos dirán, ¿pero salvo de qué? No, ningún peligro. Yo no he hecho nada malo. ¿Salvo de qué? Está como loco. Se le corrió la teja. ¿Salvo de qué? Si no hay ningún peligro, no está pasando nada, no hay temblores, no hay. La salvación, que cuando tú mueras, o te vas para el infierno, o vas a una eternidad, o con una eternidad sin Cristo, o una eternidad con Cristo. En este momento estamos pasando, yo tengo 55 años. Eso comparado con la eternidad, no es nada. Es un suspiro. Imagínense apenas con lo que ha pasado en los términos, algunos cronológicos. Bueno, unos dicen que son miles de millones de años. Bueno, está bien. Bajémoslo solamente a la cuota
de 2000 años. De 2000 años a 55 años, eso no es nada. Aquí apenas estás pasando un suspiro, porque realmente donde vas a pasar es una eternidad. Pero ¿cómo estás haciendo las cosas para que tu eternidad sea con Cristo? Que tu eternidad sea una eternidad de gozo, de alegría. Ya no más tribulaciones, ya no más preocupaciones, ya no más dolor, ya no más tristeza. Pero ¿qué estás haciendo para que eso vaya a suceder? Vea, como decía Gardel, 20 años no son nada, ¿cierto? ¿Sí conocieron a Gardel? Bueno, se lo dejo de tarea. No les voy a decir todo. Que 20 años no son nada. 100 años no son nada. El que ahorita más vive, por más que le vaya bien, 100. Ya cuando pasa los 100 eso es un milagro. Pero el promedio son como 80. 80 años tampoco son nada. 80 años se pasan. Ustedes los que ahorita tienen 60, 70 años, dicen ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasaron estos años? Los jóvenes ahorita dirán, no, pero es que ya tengo 15 años. Pero pregúnteselo al que tiene 80. ¿En qué momento se pasaron 80 años? No es nada el tiempo que vivimos en esta tierra, no es nada. Pero sí es mucho el tiempo que vas a pasar o con Cristo o sin Él. Preocúpate por eso, y a esa salvación es la que ya tenemos. Ya tenemos esa salvación segura de que cuando yo me muera, no sé cuándo va a ser, pero que cuando me muera, yo pasaré a una eternidad con mi Señor. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito y poderoso es su nombre. Vamos terminando con esto. Seguimos en la otra reunión. Porque hablar del Espíritu Santo es lo más maravilloso que tú puedes estar hablando. Aleluya. Dice en el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Vean, nosotros tenemos tantas cosas que aprender y hay cosas que ni siquiera entendemos. No las podemos entender, por más inteligentes que hasta de pronto seamos, no las podremos entender. El término cargar o sobrellevar es usado para el animal que lleva una carga física. Algunos temas incomprensibles eran el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué tenía que sufrir Cristo? O sea, los apóstoles no entendían por qué. No lo podían entender, no lo podían digerir. Y hasta de pronto usted hoy en día, pero ¿por qué tengo que, si viene la tribulación, si viene la prueba, ¿por qué? Hay algunas cosas que usted hasta de pronto no entiende. La resurrección de Cristo, que va a resucitar Cristo, bueno, nosotros aquí lo podemos medio entender, porque ya lo conocemos por su palabra, porque ya conocemos de que Jesús murió y resucitó. Pero allá unos apóstoles que no habían visto eso de la resurrección, que Él iba a volver a ellos, que Él tenía que padecer y morir. Él mismo les estaba contando: yo me voy a morir, pero voy a regresar a ustedes. ¿Qué? Son cosas que no entendían.
nosotros hoy en día medio las entendemos, pero todavía nos faltan muchas cosas. En ese tiempo el término de ir a predicar el evangelio a todas las naciones, eso no se entendía. Y muchas cosas que no entendemos, pero el Señor dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero hoy en día para nosotros inclusive es más fácil que lo que le pasó a esos discípulos. Porque nosotros hay muchas cosas que ya entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, el cual nos muestra, nos revela, nos muestra el camino por donde debemos caminar. Aleluya. Esto que estaba diciendo el Señor acá era algo de lo que iba a pasar, y nosotros estamos viviendo en lo que está pasando, en lo que iba a pasar, ahora lo estamos viviendo, porque estamos nosotros teniendo experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y si no la tienes, por eso te digo, aprovecha la presencia del Espíritu Santo que tú tienes en este momento, en tu casa, en todo lugar, porque Él es tu consejero, Él es tu ayudador. Y el consejero y el ayudador no se queda por allá en un lugar. Él está ahí. Está en tu corazón. ¿Y qué es tu corazón? No es esto. Está aquí en tu corazón. Acuérdese, cuando la palabra de Dios habla de corazón, no es este mecanismo. Es todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo hoy en día está ahí contigo. Pero cuando venga, versículo 13, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Que lo oyere de dónde? Todo lo que oyere del Padre, dice, Él os lo hará saber. Las cosas que han de venir, Él os lo hará saber. Estás directamente asesorado continuamente las 24 horas del Padre a través del Espíritu Santo. Clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hoy. Aleluya. Y eso lo dijeron ¿cuándo? Muchos años atrás de que estuviera Jesús. Esa era una promesa del Padre. Clama a mí y yo te responderé. Pero en ese tiempo no había posibilidad, o el plan no estaba así diseñado para que el Espíritu Santo estuviera en todo lugar. En ese tiempo el Espíritu Santo se manifestaba ocasionalmente en alguien. Ocasionalmente en el Antiguo Testamento. Pero Dios quería que el Espíritu Santo estuviera en todo lugar, que Él estuviera en todo lugar, manifestándose en todos. Pero Él no iba a dar ese privilegio así porque sí, porque ese es un privilegio que tenemos. Es el amor de Dios transmitiéndose a nosotros, estando con nosotros, cumpliendo esa promesa de que Él, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Esa era la promesa, pero eso no es tan fácil como a veces lo queremos ver. Eso requiere santidad. ¿Requiere qué? Santidad. Porque Dios es un Dios santo. En el Antiguo Testamento se hablaba y el pueblo de Israel conocía de que Dios era un Dios santo. Y Él no podía estar donde no había santidad. Y no lo iba a hacer.
Él podía hacerlo, pero no lo iba a hacer porque Dios es un Dios santo. Y esa promesa tan maravillosa que Él quería para nosotros necesitaba un sacrificio, necesitaba un medio, un camino. Por eso fue que Jesús vino a nosotros para pagar por nosotros y que ahora seamos santos. Somos justos. Ahora el Espíritu Santo no vino a ti simplemente como viene una carta, como viene un objeto. No, el Espíritu Santo viene a ti porque tú has decidido el señorío de Cristo y porque has decidido santificarte a través de Cristo, porque has decidido no más con el pecado, porque has decidido no quiero más esta vida, quiero una vida cambiada. O sea, tú tomaste la decisión de no querer más con el pecado y que realmente hoy quieres una vida santa. Y esa vida santa es a través de Jesús, que te justifica, que te limpia, te baña con su sangre preciosa, te limpia de todos tus pecados. Y por eso es que puede venir el Espíritu Santo a tu vida. Por eso es que Dios viene a tu vida. Y ahora tú eres templo del Espíritu Santo, no porque tú eres bueno, es porque decidiste que Jesús señoreara tu vida. Y por eso la promesa del Espíritu Santo acá hoy. Aleluya. Bendito eres tú. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Versículo 14 dice: Él me glorificará. Él hoy está glorificando al Padre, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra principal del Espíritu Santo es levantar y explicar a Jesús. Qué maravilloso es esto. La obra del Espíritu Santo no es venir, yo soy el Espíritu Santo, no. Es el diseño tan maravilloso de que Él viene a explicar la obra del Espíritu Santo, a explicar la obra de Dios, qué es lo que Él quería en tu vida. Así como el mismo Jesús no vino a mostrarse Él vino a mostrar al Padre. Y así es exactamente el Espíritu Santo. Él viene a mostrar al Padre. Él viene a mostrar al Padre. La misma réplica que hizo Jesús la hace el Espíritu Santo. Viene a mostrar al Padre. El Espíritu nunca enfoca su luz sobre Él mismo, siempre sobre Jesús. Sobre Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Él nos va a recordar, nos va a mostrar. Él hoy te está mostrando cuando tú te portas mal, cuando estás haciendo las cosas indebidas. Él te está mostrando, corrige tu camino, corrige las cosas que estás haciendo. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Y dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, dentro de la Trinidad existe un orden funcional, no una igualdad. Así como Jesús refleja al Padre, el Espíritu Santo refleja a Jesús. Cada uno tiene una función. Cierra tus ojitos ahí y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se revele hoy aquí en nosotros, en nuestra vida. Vamos a decirle a Él: Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú necesitas al Espíritu Santo. Dígale: Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Hoy más que nunca necesito de ti.